¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde viene un proverbio? A veces, una frase que usamos todos los días, bueno, resulta que puede ser una puerta de entrada a todo un mundo de filosofía antigua. Y eso es justo lo que vamos a ver. A ver, miren esto. Es increíble, ¿no? Cómo dos culturas que no tuvieron nada que ver, separadas por miles de kilómetros y de años, llegan a la misma idea. Por un lado, una frase que seguro hemos escuchado 1000 veces, por el otro, este dicho chino, el chengyu, que con solo 4 caracteres dice exactamente lo mismo, que a veces lo que parece mala suerte, pues no lo es tanto. Claro, porque lo interesante aquí es que el proverbio chino no es solo una frase. Detrás hay toda una historia. Es la anécdota de un anciano al que le pasa de todo, y cada evento, cada giro del destino que en un principio parecía bueno o malo, con el tiempo se revela como todo lo contrario. Es una lección tremenda sobre cómo vemos la fortuna y el infortunio. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo dos mundos tan distintos llegan a la misma sabiduría? Para encontrar la respuesta tenemos que viajar en el tiempo. Y no un poco, sino unos 2500 años hacia atrás, a una época de crisis total. Y es que, como suele pasar, los momentos de mayor caos son también los que obligan a pensar. Este periodo tan convulso fue, irónicamente, el caldo de cultivo perfecto para que nacieran algunas de las ideas filosóficas más importantes y duraderas de la historia. Aquí se ve clarísimo el colapso. Pasamos de una dinastía larguísima y estable, la Zhou, a un desmoronamiento total. Primero, el poder central se debilita. Luego, cientos de pequeños estados empiezan a pelear entre sí. Y finalmente, todo explota en el llamado Período de los Reinos Combatientes. Siglos de guerra constante, brutal. El orden que conocían simplemente se había desvanecido. Claro, en medio de todo ese desorden, la gente estaba completamente perdida. Las viejas reglas, los rituales, las estructuras, nada funcionaba ya. Así que la pregunta, ¿cómo se debe vivir?, no era algo filosófico y abstracto. Era una cuestión de supervivencia, una búsqueda desesperada por encontrarle algún sentido a un mundo que se había roto en 1000 pedazos. Y de esa búsqueda surgieron dos grandes respuestas. La primera vino de un pensador, un erudito que estaba convencido de que la solución era reconstruir la sociedad, pero desde adentro, empezando por cada persona. Para Confucio, el problema de fondo era una crisis de humanidad. Él decía que la base de cualquier sociedad sana es el ren. ¿Y qué es el ren? Pensemos en ello como la benevolencia, la compasión, esa capacidad que todos tenemos de conectar con los demás. Es el punto de partida de toda ética. Pero claro, no basta con sentirlo por dentro. Esa compasión, ese ren, tenía que manifestarse en acciones concretas. Y a eso Confucio lo llamó li, o sea, los rituales. Y no hablamos solo de grandes ceremonias, sino de todo. Cómo saludar, cómo mostrar respeto, cómo guardar luto. Para él, estas conductas eran el pegamento que mantenía unida a la sociedad. Esta cita de las Analectas lo resume todo a la perfección. Que el soberano actúe como soberano, el ministro como ministro. Su fórmula para salir del caos era en el fondo muy directa. Si cada persona entiende cuál es su lugar en el mundo y cumple su rol a la perfección, la armonía vuelve por sí sola. Un orden claro para un mundo que había perdido el rumbo. Pero, como en toda gran historia de ideas, había otra perspectiva. Casi al mismo tiempo, otro pensador, Xuanzi, miraba todo esto y pensaba, un momento, ¿y si el problema son justamente todas esas reglas? Xuanzi proponía algo radicalmente diferente. En lugar de enfocarse en las reglas humanas, él hablaba del Tao. El Tao no es una ley social, es el fluir, es el curso natural y espontáneo del universo. Algo que no se puede controlar ni definir con palabras, sino que hay que sentir y con lo que hay que alinearse. Y este famoso sueño de la mariposa es la ilustración perfecta de su pensamiento. ¿Soy un hombre que soñó ser mariposa o una mariposa que sueña ser un hombre? No es solo una frase poética, es una invitación a soltar nuestras ideas fijas sobre quiénes somos y qué es la realidad. Nos pide una mirada mucho más flexible, más fluida. Este cuadro lo deja muy claro. Por un lado, el confucianismo buscando la armonía social a través de la disciplina y el ritual. Por el otro, el taoísmo de Xuanzi,
que busca la armonía con la naturaleza a través de la espontaneidad y de aceptar las cosas como vienen. Dos caminos completamente opuestos para enfrentar el mismo problema, el caos. Bueno, muy interesante toda esta filosofía, pero ¿qué tiene que ver con los proverbios del principio? ¿Cómo conectamos este debate de hace 2500 años con «no hay mal que por bien no venga»? La clave está en que estas ideas tan potentes no se quedaron encerradas en libros para eruditos. Poco a poco se fueron filtrando en el lenguaje del día a día. Se convirtieron, literalmente, en la base de la sabiduría popular. Y esto dio lugar a un sistema riquísimo de expresiones fijas en el idioma chino. Tenemos los chenyu, que son como el de nuestro anciano, frases de 4 caracteres que esconden una historia. Pero también hay otros tipos, proverbios, dichos populares. Cada una de estas expresiones es como una pequeña cápsula del tiempo, llevando en su interior un pedacito de la filosofía confuciana o de la taoísta. Y con esto cerramos el círculo. El proverbio del anciano que perdió su caballo es la pura esencia del pensamiento taoísta. Es la idea de aceptar el flujo de la vida, sin etiquetar las cosas rígidamente como buenas o malas, porque nunca se sabe. Es exactamente la misma idea que no hay mal que por bien no venga. Es la sabiduría del Tao, resumida en una historia, y que ha viajado a través de los siglos. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si una idea tan profunda pudo viajar miles de años y cruzar continentes para llegar hasta nosotros en un simple dicho, ¿cuántas otras verdades, cuántos otros consejos igual de valiosos estarán escondidos a plena vista? Quizás en las palabras que usamos todos los días, sin detenernos a pensar en la increíble historia que llevan dentro.